Todavía recuerdo el olor de mi antigua habitación, ese aroma sutil a libros, suavizante de ropa y el confort que alguna vez di por sentado. Ese día, entré para encontrar todas mis cosas metidas en cajas. Mis pósters habían desaparecido y mi cama estaba completamente desnuda. Sentada tranquilamente sobre mi colchón estaba mi hermanastra, Lucía, desplazándose por su teléfono como si ya fuera dueña del lugar. Mi madrastra, Dolores, estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados. A partir de ahora, Lucía dormirá aquí. Tú te irás al garaje, dijo con una voz que no admitía réplica. Miré a mi padre, suplicándole en silencio que dijera algo, que les dijera que era una broma. En lugar de eso, evitó mis ojos y murmuró, respeta a tu nueva madre y a tu hermana. También es su casa ahora. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Mi madre había fallecido hace 3 años, y me había aferrado a la esperanza de que mi papá nunca la olvidaría, ni a ella ni a mí. Pero en ese momento, me di cuenta de que ya lo había hecho. Esa noche dormí en el garaje, rodeado de cajas polvorientas y un frío que calaba los huesos. No tenía manta, ni colchón, solo un viejo saco de dormir y el sonido de risas provenientes del interior de la casa. Se estaban riendo de mí, literalmente. Los escuché a través de las delgadas paredes, burlándose de mi reacción y llamándome dramático. Esa noche decidí que no les dejaría verme llorar. Me quedé despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, planeando mi próximo movimiento. El garaje de nuestra casa en las afueras de Valencia era húmedo y olía a moho. Las paredes de ladrillo visto retenían el frío de la noche mediterránea, y aunque estábamos en primavera, las noches aún eran frescas. Desde mi improvisada cama podía escuchar el sonido lejano de los coches en la avenida del puerto y el ocasional claxon de algún barco en la distancia. Mi padre, Antonio, había conocido a Dolores en su trabajo en la constructora. Ella, secretaria administrativa con aires de grandeza, tenía una hija de mi edad, Lucía, mimada y manipuladora. Desde el día que pisaron nuestra casa, supe que algo no iba bien. Empezaron cambiando la decoración, luego la comida que preparábamos, adiós a las recetas que mi madre me había enseñado, y ahora, finalmente, me habían quitado el único espacio que conservaba los recuerdos de mamá. La habitación que había sido mía durante 16 años ahora pertenecía a una extraña que llevaba menos de 6 meses en nuestras vidas. Las fotos de mi madre habían desaparecido de las paredes del pasillo, reemplazadas por imágenes de Dolores y mi padre en su viaje a Benidorm. Era como si estuvieran borrando sistemáticamente cada huella de nuestra vida anterior. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amigo, Mateo. ¿Qué tal el día, tío? No sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo le explicaba que mi propio padre me había desterrado al garaje? ¿Que ahora dormía entre herramientas oxidadas y cajas de recuerdos que nadie quería? Todo bien, respondí. Mentira. Nada estaba bien. Me levanté y me acerqué a una de las cajas. Dentro encontré álbumes de fotos viejas. Los abrí a la luz tenue de mi móvil y allí estaba ella, mamá, sonriendo en la playa de la Malvarrosa, con su sombrero de paja y sus gafas de sol. Yo tendría unos 5 años, construyendo un castillo de arena mientras ella me miraba con orgullo. Papá había tomado esa foto. El mismo papá que ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Al día siguiente, me desperté con dolor en todo el cuerpo. El frío se había colado en mis huesos y me dolía la espalda por dormir sobre el suelo duro. Entré en la casa sigilosamente, esperando poder ducharme antes de que todos se levantaran. Pero Dolores ya estaba en la cocina, preparando café. Buenos días, dije por cortesía. Ella apenas levantó la mirada. Si vas a usar el agua caliente, que sea rápido. Lucía necesita arreglarse para ir al instituto. El instituto. Casi lo había olvidado. Tendría que enfrentarme a un día de clases después de haber pasado la noche en un garaje. ¿Cómo iba a concentrarme? ¿Cómo iba a explicarle a alguien lo que estaba pasando? Me duché en tiempo récord, me vestí con la misma ropa del día anterior, ya que todas mis cosas estaban en cajas que no había tenido tiempo de revisar, y salí sin desayunar. No podía soportar estar en la misma habitación que ellos. Mientras caminaba hacia la parada del autobús,
repasé mentalmente mis opciones. Podía hablar con algún profesor, pero ¿qué les diría? ¿Que mi padre prefería a su nueva familia? ¿Que me había relegado al garaje? Sonaría patético, y lo último que necesitaba era la lástima de los demás. También podía hablar con mis tíos en Alicante, pero ellos también tenían sus propios problemas. Tío Rafael había perdido su trabajo en la hostelería durante la pandemia y ahora apenas llegaba a fin de mes. No, esto era algo que tenía que resolver por mí mismo. Y mientras el autobús se acercaba, tomé una decisión: no iba a seguir siendo la víctima. Esa noche empezaría a planear mi escape /diagonal Cantent. A la mañana siguiente, me desperté adolorido, con frío y furioso. La idea de pasar otra noche en aquel garaje me llenaba de angustia. Entré a casa para intentar coger algo de ropa, pero Lucía había cerrado mis cajones con llave. Mi madrastra simplemente sonrió con malicia y dijo: «Ya te las arreglarás». Mi padre fingió no escuchar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Metí lo que pude en una mochila, algunas prendas de ropa, mi móvil y una vieja foto de mi madre. No me despedí. Salí por la puerta principal mientras ellos se reían durante el desayuno. Nadie se dio cuenta siquiera. Al pisar la calle, sentí miedo, pero extrañamente libre. Por primera vez, estaba lejos de su crueldad, pero también completamente solo. El cielo de Valencia amenazaba lluvia. Las nubes grises se amontonaban sobre los edificios de apartamentos y la humedad hacía que el aire se sintiera pesado. Me detuve en el Parque Gulliver, ese enorme parque infantil donde solía jugar de niño, trepando por el cuerpo del gigante atado al suelo. Ahora me sentía como si yo fuera Gulliver, atrapado por circunstancias más grandes que yo. Me senté en un banco alejado, intentando decidir qué hacer. El dinero en mi bolsillo apenas alcanzaba para un par de días y lo administraba bien. Mi tarjeta de transporte tenía saldo suficiente para moverme por la ciudad durante una semana quizás. Pero, ¿a dónde iría? ¿Qué comería? ¿Dónde dormiría cuando empezara a llover? Saqué mi móvil y vi la lista de contactos. La mayoría eran compañeros de clase con los que apenas hablaba fuera del instituto. Pero ahí estaba Mateo, mi amigo desde primaria. Su familia vivía en el barrio de Ruzafa, al otro lado de la ciudad. Nos habíamos distanciado un poco desde que empezamos el bachillerato, pero seguíamos siendo cercanos. Me armé de valor y le escribí: «Tío, tengo un problema. Me he ido de casa. ¿Podría quedarme contigo unos días?» La respuesta llegó casi de inmediato: «Claro, ven a casa». «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?» No entré en detalles por mensaje. Le dije que le contaría todo cuando llegara. Tomé el tranvía que cruzaba la ciudad, observando cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. De los bloques residenciales de mi barrio a los edificios modernistas del centro, hasta las calles estrechas y coloridas de Ruzafa, con sus bares de tapas y tiendas de diseñadores independientes. Cuando llegué al piso de Mateo, su madre, Carmela, me recibió con un abrazo. Era una mujer bajita con el pelo rizado y unas profundas arrugas alrededor de los ojos que se acentuaban cuando sonreía. El apartamento era pequeño, mucho más que mi casa, pero estaba lleno de color y vida. Plantas en todas las ventanas, libros apilados en cada superficie disponible, y el olor a pimentón y azafrán que salía de la cocina. ¿Has comido algo, cariño?, me preguntó Carmela mientras me guiaba hacia el salón. No había probado bocado desde el día anterior, pero me daba vergüenza admitirlo. Aún así, mi estómago me delató con un sonoro gruñido. «Voy a servirte un plato de fideuá. La preparé anoche y ha quedado mejor hoy», dijo, desapareciendo en la cocina. Mateo me miró con preocupación. «¿Qué ha pasado? Nunca te habías escapado de casa». Le conté todo. La boda de papá con Dolores, cómo habían ido invadiendo nuestro espacio, y finalmente, cómo me habían relegado al garaje. Mientras hablaba, las lágrimas que había contenido durante días empezaron a caer. No intenté detenerlas. «Joder, tío», fue todo lo que dijo Mateo al principio. Luego añadió: «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Mi madre te adora, ya lo sabes». La fideuá de Carmela estaba deliciosa,
con ese sabor a mar y azafrán que solo ella sabía conseguir. Comí como si no hubiera mañana, y ella me sirvió un segundo plato sin que se lo pidiera. El sofá se abre en cama, me explicó después de la comida. No es muy cómodo, pero mejor que un garaje seguro que es. Esa noche, acostado en el sofá cama del salón de los Martínez, me sentí seguro por primera vez en semanas. La casa era ruidosa, se oía la televisión del vecino, las conversaciones en la calle, el timbre ocasional del tranvía, pero estos sonidos me arrullaron hasta quedarme dormido. Los días siguientes establecimos una rutina. Iba al instituto con Mateo por las mañanas, ayudaba a Carmela con la compra o la limpieza por las tardes, y por las noches, estudiábamos juntos. Su madre trabajaba como enfermera en el Hospital La Fe, con turnos que cambiaban constantemente, así que a menudo teníamos la casa para nosotros solos. El padre de Mateo, Jaime, trabajaba como camarero en un restaurante del centro y apenas lo veíamos. Cuando coincidíamos, me trataba con amabilidad pero distancia, como si no supiera bien qué hacer conmigo. Una noche, sin embargo, me sorprendió. «Chaval, sé que las cosas están difíciles en casa», me dijo mientras fumaba en el pequeño balcón. «Si necesitas trabajo, puedo hablar con mi jefe. Siempre buscan ayudantes de cocina para los fines de semana». Acepté sin pensarlo. Necesitaba el dinero si quería independizarme de verdad. Así fue como empecé a trabajar en El Racó, un restaurante tradicional valenciano en el barrio del Carmen. El trabajo era duro, fregar platos, pelar patatas, limpiar hasta altas horas de la noche. Pero el cocinero, Paco, me enseñaba trucos cuando tenía tiempo. «Así es como se hace el sofrito de verdad», me decía, mostrándome cómo dorar la cebolla lentamente hasta que quedara transparente. Mi móvil seguía silencioso. Ni mi padre ni Dolores ni Lucía se habían molestado en contactarme. Era como si hubiera desaparecido del mapa y a nadie le importara. Algunas noches, cuando el cansancio del día me vencía, me preguntaba si alguna vez me echarían de menos, si notarían el hueco que había dejado en sus vidas. Una tarde, mientras volvía del instituto, pasé por mi antigua calle. Me detuve frente a mi casa, observándola desde la acera de enfrente. Todo parecía igual, las mismas cortinas, el mismo coche de mi padre aparcado en la entrada. ¿Cómo podía todo seguir igual cuando mi vida había cambiado tanto? En ese momento tomé una decisión, no volvería a ser la víctima de nadie. Construiría mi propio camino, con o sin ellos. Y algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, regresaría para demostrarles que no lograron quebrarme. /Content, solo habían pasado 5 días desde que me fui. Pero mi mente había cambiado completamente. Empecé a ayudar en casa de Mateo, dando clases particulares a su hermano pequeño, Tomás, y conseguí un pequeño trabajo a tiempo parcial repartiendo folletos para El Racó. Estaba agotado, pero me sentía útil. No había revisado mucho mi móvil, pero una noche noté 3 llamadas perdidas de mi padre. Con curiosidad, le devolví la llamada. Su voz temblaba. Me preguntó dónde estaba, si me encontraba a salvo, y luego, para mi sorpresa, me pidió que volviera a casa. No supe cómo responder. Nunca le había importado antes. Pregunté por qué. Fue entonces cuando me dijo algo extraño: Lucía había desaparecido. Al parecer, Lucía se había escapado para encontrarse con unas personas que había conocido por internet. No había vuelto a casa en 2 días. Mi madrastra estaba histérica y ahora estaban muertos de preocupación. De repente, yo no era solo el chico inútil que dormía en el garaje, sino su única esperanza. La plaza del ayuntamiento bullía de actividad mientras procesaba la noticia. Me había sentado en uno de los bancos, observando a los turistas tomar fotos de la fuente central y a los oficinistas apresurarse hacia la estación de metro. El sol de la tarde bañaba la fachada del edificio con una luz dorada, contrastando con la oscuridad que sentía por dentro. «Miguel, ¿sigues ahí?», la voz de mi padre sonaba desesperada al otro lado del teléfono. «Sí, estoy aquí», respondí mecánicamente. «Por favor, hijo. Sé que te hemos tratado mal, pero Lucía podría estar en peligro. Tú siempre has sido bueno con los ordenadores, quizás puedas encontrar algo que nosotros no vemos». Cerré los ojos. Pensé en Lucía, en cómo se había reído cuando me mudaron al garaje,
en cómo cerraba mis cajones con llave. Pero también pensé en que solo tenía 16 años, como yo. Cualquiera podría aprovecharse de ella. Iré esta noche, dije finalmente. Pero no prometo nada. Colgué antes de que pudiera seguir agradeciéndomelo. No quería su gratitud. No quería que pensara que con esto quedábamos en paz. Volví al piso de Mateo para recoger mis cosas y explicarle la situación. Carmela, que acababa de llegar de su turno en el hospital, me escuchó con atención. ¿Estás seguro de que quieres volver?, me preguntó con preocupación maternal. Puedes ayudarles desde aquí. Tengo que ver su ordenador, sus cosas. Y además, dudé un momento, quiero que vean que estoy bien. Que no me han hundido. Carmela asintió, entendiendo lo que no decía. Me abrazó fuertemente y me susurró al oído. Esta siempre será tu casa también, ¿vale? El trayecto de vuelta a mi barrio se me hizo eterno. El tranvía avanzaba lentamente, deteniéndose en cada parada como si me diera tiempo para reconsiderar mi decisión. Cuando por fin llegué a mi calle, sentí un nudo en el estómago. La casa donde había crecido, donde había sido feliz con mi madre, ahora me parecía un lugar extraño y hostil. Toqué el timbre en lugar de usar mis llaves. Ya no me sentía con derecho a entrar sin más. Mi padre abrió la puerta casi de inmediato, como si hubiera estado esperando junto a ella. Miguel, dijo simplemente, y por un momento pareció que iba a abrazarme, pero se contuvo. Gracias por venir. Entré sin decir palabra. La casa estaba inusualmente silenciosa. En el salón, Dolores estaba sentada con los ojos enrojecidos. Al verme, se levantó de un salto. ¿Has sabido algo de ella? ¿Te ha contactado?, preguntó con desesperación. No, respondí secamente. No he hablado con Lucía desde que me fui. Necesito ver su ordenador. Me condujeron a mi antigua habitación, ahora de Lucía. La habían redecorado por completo, las paredes pintadas de rosa pálido, una colcha con estampado floral, pósters de grupos de música que no conocía. De mis cosas no quedaba ni rastro. Era como si nunca hubiera vivido allí. El portátil de Lucía estaba sobre el escritorio. Lo encendí y para mi sorpresa, no tenía contraseña. Típico, pensé. Siempre había sido descuidada con sus cosas, confiada en que nadie se atrevería a tocarlas. Cuando la visteis por última vez, pregunté mientras esperaba a que cargara el sistema. Anteayer por la mañana, respondió mi padre. Dijo que iba a casa de una amiga a estudiar para un examen. Cuando llamamos a la amiga, nos dijo que Lucía nunca llegó. Empecé a revisar su historial de navegación. Había estado visitando una página de redes sociales que no conocía, algo llamado Mundo Real. Parecía una especie de foro para adolescentes, pero con un tono oscuro. Había estado chateando con alguien bajo el alias de Novalux22. ¿Sabéis si Lucía tenía problemas en el instituto?, pregunté sin levantar la vista de la pantalla. No, respondió Dolores rápidamente. Demasiado rápidamente. Seguro, insistí. Porque aquí hay mensajes donde dice que odia su vida, que nadie la entiende. Mi padre y Dolores intercambiaron miradas. Finalmente, ella habló, ha tenido algunas dificultades para adaptarse. Cambiar de instituto en mitad de curso no es fácil. Seguí rastreando los mensajes. Novalux22 había estado consolándola, diciéndole que él también se sentía incomprendido, que juntos podrían escapar de todo. Le había propuesto encontrarse en el parque de cabecera, junto al antiguo cauce del río Turia. Tengo algo, dije, mostrándoles la conversación. Parece que quedó con esta persona en el parque de cabecera, cerca del biopark. ¿Cuándo?, preguntó mi padre, inclinándose sobre mi hombro. Ayer por la tarde. Seguí leyendo los mensajes. Y luego iban a ir a un piso en Benimaclet, pero no especifica dónde. Mi padre ya estaba marcando el número de la policía. Les explicó la situación y les dio la información que habíamos encontrado. Nos dijeron que enviarían a alguien a hablar con nosotros y que comenzarían la búsqueda de inmediato. Mientras esperábamos a la policía, seguí investigando. Encontré más mensajes, fotos que se habían intercambiado.
Novalux22 parecía ser un chico de unos 20 años, pero algo en sus fotos me resultaba extraño, como si hubieran sido manipuladas. Recordé que Mateo tenía un primo, Alejandro, que estudiaba ingeniería informática en la Universidad Politécnica de Valencia. Lo llamé. Ale, necesito tu ayuda urgente. ¿Puedes rastrear a alguien por internet? Depende, respondió. ¿Qué información tienes? Le expliqué la situación y le envié capturas de pantalla de los mensajes y el nombre de usuario. Dame un par de horas, dijo. Veré qué puedo encontrar. La policía llegó poco después. 2 agentes, un hombre mayor con expresión severa y una mujer joven que me recordaba a mi profesora de matemáticas. Les mostré todo lo que había encontrado. Tomaron notas, hicieron preguntas, revisaron la habitación de Lucía. Haremos todo lo posible, aseguró la agente. Pero necesitamos que estén disponibles por si reciben noticias. Después de que se marcharan, me quedé sentado en el salón, incómodo con el silencio. Mi padre intentó iniciar una conversación varias veces, pero yo respondía con monosílabos. Dolores había desaparecido en la cocina, preparando café que nadie bebería. Mi móvil sonó. Era Alejandro. Miguel, creo que he encontrado algo. El usuario accede desde un piso en Benimaclet, cerca de la plaza. He podido triangular la señal Wi-Fi. Te envío la ubicación, /content, acepté volver, pero no lo hice por ellos. Lo hice porque, sin importar lo que Lucía me hubiera hecho, no merecía estar perdida o en peligro. Cuando crucé el umbral, la casa estaba en silencio. El rostro de mi madrastra estaba pálido, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre parecía no haber dormido en días. Por primera vez, no había sonrisas burlonas ni risas. La información que Alejandro me había proporcionado era crucial. Con la ubicación en mi móvil, llamé inmediatamente a la policía. Les expliqué que teníamos una posible localización para la persona con quien Lucía había estado conversando. La agente que había venido antes, que se presentó como inspectora Ramírez, me pidió la dirección. No vayas por tu cuenta, me advirtió con firmeza. Es peligroso. Nosotros nos encargaremos. Pero mientras esperábamos noticias, la ansiedad me consumía. El piso estaba a menos de 20 minutos en tranvía. Podría ir, echar un vistazo desde fuera, quizás ver si había alguna señal de Lucía. Mi padre se había quedado dormido en el sofá, agotado por el estrés, y Dolores estaba hablando por teléfono con familiares en la cocina. Tomé una decisión impulsiva. Salí sigilosamente de la casa y me dirigí hacia la parada del tranvía. El barrio de Benimaclet era conocido por sus callejuelas estrechas y su ambiente universitario. Durante el día, las plazas se llenaban de estudiantes tomando café, pero por la noche, algunas zonas podían volverse solitarias. La dirección que me había dado Alejandro correspondía a un edificio antiguo cerca de la plaza central. Las fachadas desconchadas contrastaban con los grafitis modernos que decoraban las puertas. Me acerqué con cautela, sin saber exactamente qué estaba buscando. Fue entonces cuando la vi. Lucía estaba saliendo del edificio acompañada por un hombre mucho mayor que ella, quizás de unos 30 años. Se veía nerviosa, mirando constantemente alrededor como si temiera ser reconocida. El hombre la tomó del brazo con fuerza, guiándola hacia una moto aparcada en la acera. Sin pensar, salí de mi escondite. «¡Y Lucía!», grité. Ella se giró, sorprendida. Cuando me reconoció, su rostro reflejó una mezcla de emociones, vergüenza, alivio, miedo. «Miguel, ¿qué haces aquí?», balbuceó. El hombre me miró con hostilidad. «¿Quién eres tú?», preguntó, colocándose protectoramente frente a Lucía. «Su hermano», respondí, acercándome lentamente. «Todos te están buscando, Lucía. Tu madre está destrozada». El hombre soltó una risa despectiva. «No les has contado la verdad, Luz», dijo, usando el nombre que aparentemente le había dado. «¿No les has dicho que te vas a Barcelona conmigo?». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Óscar, no es el momento». Así que este era Óscar, el hombre detrás del alias Novalux22. De cerca,
Se veía mucho mayor que en las fotos manipuladas que había enviado. Su expresión se endureció cuando notó que estaba sacando mi teléfono. «Dame eso», gruñó, abalanzándose sobre mí. Retrocedí, marcando rápidamente el número de emergencias. Oscar me empujó contra la pared, intentando arrebatarme el móvil. Lucía gritaba, pidiéndole que parara. En ese momento, las luces azules de un coche patrulla iluminaron la calle. La policía había llegado, probablemente alertada por mi llamada anterior. Oscar entró en pánico. Soltó mi móvil y corrió hacia su moto, pero 2 agentes lo interceptaron antes de que pudiera arrancar. Lo redujeron al suelo mientras otro agente se acercaba a Lucía, que temblaba incontrolablemente. «¿Estás bien?», le pregunté, acercándome a ella una vez que Oscar estaba bajo control. Ella asintió, incapaz de hablar. De repente, se aferró a mí, sollozando contra mi hombro. Era la misma chica que se había reído cuando me mandaron al garaje, la que había cerrado mis cajones con llave. Pero en ese momento, solo era una adolescente asustada que casi comete un error terrible. La inspectora Ramírez apareció a mi lado. «Te dije que no vinieras», me regañó, pero su tono se suavizó al ver a Lucía aferrada a mí. «Aunque menos mal que lo hiciste». Nos llevaron a la comisaría para tomar declaración. Lucía explicó entre lágrimas cómo había conocido a Oscar en aquel foro, cómo él le había prometido comprensión, amor y aventuras en Barcelona. Resultó que Oscar tenía antecedentes por estafar a menores, haciéndoles creer que eran especiales para luego aprovecharse de ellos. «¿Por qué?», le pregunté cuando estábamos solos en una sala de espera, aguardando a que nuestros padres llegaran. «¿Por qué ibas a irte con alguien que apenas conocías?». Lucía miró al suelo. «Porque me sentía sola», confesó. «En el instituto, nadie me habla. Y en casa», hizo una pausa. «Todos me odian por cómo te tratamos». «¿Qué quieres decir?». «Los vecinos hablan. Mi profesora de lengua me preguntó por qué ya no venías a clase. Incluso la madre de mis antiguas amigas les prohibió juntarse conmigo cuando supo lo del garaje». Se secó una lágrima. «No sabía que Dolores iba a hacer eso contigo. Pensé que solo cambiaríamos de habitación, no que te mandarían al garaje». No supe qué decir. Por un lado, sentía satisfacción al saber que las acciones de Dolores habían tenido consecuencias sociales. Por otro, no podía evitar sentir compasión por Lucía. «¿Por qué no dijiste nada?», pregunté finalmente. «Tenía miedo», admitió. «Dolores puede ser cruel cuando la contradices. Y mi padre biológico era igual. Por eso nos fuimos de Murcia». Esa revelación me sorprendió. Nunca había considerado que Lucía y Dolores pudieran tener sus propios fantasmas, sus propias razones para comportarse como lo hacían. Las puertas de la comisaría se abrieron de golpe. Mi padre y Dolores entraron corriendo, con expresiones de pánico que se transformaron en alivio al vernos. Dolores se abalanzó sobre Lucía, abrazándola y llorando. Mi padre se quedó quieto, mirándonos a ambos, hasta que finalmente se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó con fuerza. «Gracias», susurró en mi oído. «Gracias por encontrarla». Esa noche, mientras volvíamos a casa en el coche patrulla que la policía había dispuesto para nosotros, observé el perfil de mi padre conduciendo en silencio. Las luces de la ciudad iluminaban su rostro intermitentemente, revelando líneas de preocupación que no había notado antes. Me pregunté si realmente se había olvidado de mí, de mamá, o si simplemente estaba perdido en su propio dolor, incapaz de ver el daño que estaba causando. Llegamos a casa pasada la medianoche. Dolores preparó chocolate caliente para todos, algo que nunca antes había hecho. Nos sentamos en la mesa de la cocina, una familia rota intentando encontrar un nuevo equilibrio, / content. Los días posteriores al regreso de Lucía estuvieron llenos de un incómodo silencio. Mi madrastra intentaba ser amable, ofreciéndome desayuno, preguntándome si necesitaba algo. Mi padre finalmente se disculpó, realmente me miró a los ojos y dijo que lo sentía. Me dijo que no se había dado cuenta de hasta dónde habían llegado las cosas. Asentí, pero la verdad es que no confiaba en sus palabras. La mañana del domingo, mientras tomaba un café en la cocina, Lucía se acercó tímidamente. Se sentó frente a mí,
jugueteando nerviosamente con su taza de leche con colacao. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja, como si temiera que la rechazara. El silencio entre nosotros se extendió por unos instantes, solo interrumpido por el lejano sonido de las campanas de la iglesia del barrio y el rumor constante de la nevera. Finalmente, asentí. Te escucho, respondí, dejando mi taza sobre la mesa. Primero, quiero darte las gracias por lo que hiciste, comenzó, mirándome directamente por primera vez. Sé que no tenías por qué ayudarme después de cómo te tratamos. No lo hice por ti, interrumpí, quizás con más dureza de la que pretendía. O bueno, no solo por ti. Nadie merece estar en peligro, independientemente de lo que haya hecho. Lucía bajó la mirada, aceptando mi respuesta. Lo sé. Y tienes todo el derecho a odiarme. Respiró hondo antes de continuar. Estaba celosa de ti, ¿sabes? De cómo Antonio siempre hablaba de lo inteligente que eras, de lo bien que tocabas la guitarra, de cómo te parecías a tu madre en los ojos. Me sorprendió que se refiriera a mi padre por su nombre. Era un pequeño detalle que revelaba la distancia que también existía entre ellos. Mi padre biológico nos abandonó cuando yo tenía 5 años, continuó. Desde entonces, mi madre ha intentado encontrar a alguien que nos diera estabilidad. Hubo otros antes que Antonio. Pero ninguno funcionó. Hizo una pausa. Cuando conocimos a tu padre, pensé que finalmente tendríamos una familia normal. Pero luego llegamos aquí y vi todas las fotos de tu madre, la forma en que tú y él compartíais recuerdos que nosotras nunca tendríamos. Así que decidiste quitarme todo, completé su pensamiento. No exactamente, respondió. Al principio solo quería sentir que yo también pertenecía aquí. Pero luego mamá empezó a, ya sabes, a ser más dura contigo. Y en lugar de defenderme, seguí su juego. Era más fácil que enfrentarla. El miedo a su madre era algo que podía entender. Dolores tenía esa cualidad intimidante, esa forma de mirarte que te hacía sentir insignificante. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté. Porque casi me voy con un desconocido para escapar de aquí, respondió con amargura. Porque entiendo lo que sentiste cuando te echamos al garaje. Esa sensación de que a nadie le importas, de que eres invisible en tu propia casa. En ese momento, Dolores entró en la cocina. Se detuvo al vernos, claramente sorprendida de encontrarnos conversando. Había algo diferente en ella también. Las ojeras marcaban su rostro habitualmente impecable, y su postura, antes siempre erguida y dominante, parecía ligeramente encorvada, como si cargara un peso invisible. Buenos días, dijo con una voz que intentaba sonar normal. He pensado que podríamos ir al mercado central, comprar ingredientes frescos y preparar una paella para comer. La propuesta era tan inesperada, tan fuera de carácter para ella, que ni Lucía ni yo supimos qué responder inmediatamente. Dolores siempre había despreciado la cocina tradicional valenciana, prefiriendo platos más sofisticados que, según ella, había aprendido durante un curso de cocina en Madrid. ¿Una paella?, preguntó Lucía, tan sorprendida como yo. Sí, respondió Dolores, evitando mirarnos directamente. Tu madre, la de Miguel, solía prepararla los domingos, ¿verdad? Me miró brevemente, como buscando confirmación. Asentí, incapaz de articular palabras. Era la primera vez que Dolores mencionaba a mi madre sin ese tono despectivo que solía usar. Bueno, pensé que podríamos retomar esa tradición, continuó. Si te parece bien, Miguel, podrías enseñarnos cómo la preparaba ella. La propuesta me dejó sin aliento. Los domingos de paella habían sido sagrados cuando mamá vivía. Después de su muerte, papá y yo habíamos intentado continuarlos durante un tiempo, pero nunca fue lo mismo. Y cuando Dolores llegó, la tradición se perdió por completo. No sé si recuerdo la receta exacta, dije, intentando ganar tiempo mientras procesaba lo que estaba ocurriendo. Seguro que recuerdas más que nosotros, insistió Dolores, con un tono casi suplicante. Podemos intentarlo juntos. La tentación de rechazar la oferta era fuerte. ¿Por qué debería compartir uno de los recuerdos más preciados de mi madre con las personas que me habían expulsado de mi propio hogar? Pero al mismo tiempo, algo en la vulnerabilidad de Dolores, en la sinceridad de Lucía, me hizo dudar.
De acuerdo, accedí finalmente. Pero necesitaremos azafrán de verdad, no a ese colorante que usas normalmente. Una sonrisa tímida apareció en el rostro de Dolores. Por supuesto. El mercado central estaba en su apogeo dominical cuando llegamos. Los puestos rebosaban de productos frescos, pimientos rojos brillantes, tomates maduros, judías verdes crujientes. El aroma a especias, pescado fresco y pan recién horneado inundaba el lugar. Nos movimos entre la multitud, seleccionando cuidadosamente cada ingrediente, el arroz bomba de Sueca, las verduras de la huerta valenciana, el pollo y el conejo de un carnicero de confianza. Mi padre nos alcanzó en el puesto de especias. Había estado trabajando horas extra en la constructora últimamente, intentando compensar los días que había faltado durante la desaparición de Lucía. Verlo allí, buscándonos entre la multitud con esa expresión de anhelo, me hizo recordar al padre que había sido antes de que todo cambiara. He pensado que podríamos comer en la terraza, dijo cuando nos reunimos. Hace un día espléndido. La terraza era otro espacio que había sido transformado con la llegada de Dolores y Lucía. Las plantas que mi madre había cuidado con tanto esmero habían sido reemplazadas por muebles modernos y decoración minimalista. Pero ahora, mientras preparábamos juntos la paella en el hornillo portátil, ese espacio parecía recobrar algo de su antiguo espíritu. Enseñé a Lucía a sofreír el pollo hasta que estuviera dorado, a Dolores a tostar el arroz antes de añadir el caldo, y a mi padre le recordé la proporción exacta de agua que mamá siempre usaba. El aroma familiar se elevaba en el aire, transportándome a tiempos más felices. Durante la comida, con la paella en el centro de la mesa, mi padre carraspeó, claramente preparándose para decir algo importante. Miguel, comenzó, su voz cargada de emoción, estos días me han hecho darme cuenta de muchas cosas. Cuando tu madre murió, una parte de mí se fue con ella. No supe cómo manejar el dolor, cómo ser el padre que necesitabas. Dolores le tomó la mano, apoyándolo silenciosamente. Cuando conocí a Dolores, continuó, pensé que podría empezar de nuevo, dejar atrás el dolor. Pero en lugar de enfrentar el pasado, intenté borrarlo. Y en el proceso, te hice a un lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero pedirte perdón, hijo. Lo que te hicimos fue imperdonable. El nudo en mi garganta me impedía hablar. Parte de mí quería aceptar esa disculpa, creer que las cosas podían cambiar. Otra parte recordaba el frío del garaje, las risas, la indiferencia. No puedo volver como si nada hubiera pasado, dije finalmente. Necesito tiempo. Lo entendemos, respondió mi padre. Solo queremos que sepas que esta siempre será tu casa, y que haremos lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Dolores añadió, con una voz sorprendentemente humilde, sé que yo fui la principal responsable de lo que pasó. Estaba tan obsesionada con borrar cualquier rastro de tu madre que no me di cuenta del daño que estaba causando. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento profundamente. No respondí de inmediato. En lugar de eso, miré la paella a medio comer, el resultado de un esfuerzo conjunto por honrar una tradición familiar. Era posible que esta familia rota pudiera sanar algún día, /Cantent, pasaron meses. Encontré un trabajo a tiempo parcial en el centro juvenil del barrio de Ruzafa ayudando a niños con sus tareas escolares, y comencé a ahorrar para tener mi propio lugar. La familia de Mateo se convirtió en mi segunda familia, y nunca olvidaré lo que hicieron por mí cuando no tenía a dónde ir. Seguía hablando con mi padre ocasionalmente, pero era diferente ahora, había establecido límites. La Plaza de la Virgen estaba abarrotada aquella tarde de mayo. Los turistas fotografiaban la fuente central mientras los estudiantes descansaban en los escalones de la basílica, disfrutando del sol primaveral. Yo estaba sentado en la terraza de una cafetería, repasando mis apuntes para el examen de selectividad que se aproximaba, cuando mi móvil vibró. «Puedes venir a casa hoy», decía el mensaje de mi padre. «Hay algo que queremos enseñarte». Desde el incidente con Lucía, había visitado la casa familiar solo un par de veces, siempre brevemente y nunca me había quedado a dormir. La última vez había sido para recoger más ropa y algunos libros que necesitaba. Las cosas habían cambiado, mi antigua habitación ya no pertenecía exclusivamente a Lucía, habían quitado la puerta, convirtiéndola en un espacio compartido.
El garaje había sido reorganizado y ya no servía como improvisado dormitorio. Llegaré después de las 6, respondí después de consultar mi horario. Tenía una sesión de tutoría con Raúl, un niño de 10 años que luchaba con las matemáticas pero que había mostrado un progreso impresionante en las últimas semanas. La casa estaba tranquila cuando llegué. Dolores abrió la puerta, sonriendo tímidamente. Llevaba un delantal y olía a canela y azúcar. «Están en el patio trasero», me indicó. «Yo estoy terminando un bizcocho». «Era la receta de tu abuela, ¿verdad?» «Tu padre me dio el recetario». El recetario de la abuela Carmen. Lo había dado por perdido durante la gran reorganización que siguió a la boda. El hecho de que Dolores estuviera usándolo, intentando recrear recetas familiares, era un pequeño gesto que no pasé por alto. En el patio trasero encontré a mi padre y a Lucía trabajando juntos. Habían instalado una pequeña fuente de piedra y plantado rosales alrededor, el tipo de rosas que mi madre solía cultivar. Ambos levantaron la vista cuando me acerqué. «¿Qué te parece?», preguntó mi padre, limpiándose el sudor de la frente. El pequeño jardín que había sido el orgullo de mi madre estaba volviendo a la vida. Las hortensias que tanto le gustaban habían sido replantadas, y un naranjo en miniatura, igual al que teníamos antes, ocupaba una esquina. Se parece mucho a como lo tenía mamá», respondí, intentando controlar la emoción en mi voz. «Ese era el plan», dijo Lucía, mostrándome unas fotos antiguas que habían usado como referencia. «Encontramos estas en un álbum en el desván». Mi padre se acercó, dudando antes de poner una mano sobre mi hombro. «Pero eso no es todo lo que queríamos mostrarte. Ven». Me guiaron hacia la parte lateral de la casa, donde una pequeña construcción anexa servía anteriormente como trastero. Mi padre abrió la puerta y encendió la luz. El espacio había sido completamente transformado. Las paredes estaban recién pintadas, había una cama individual, un escritorio, estanterías, e incluso un pequeño sofá. En las paredes colgaban algunos de mis viejos pósters de grupos de música, cuidadosamente enmarcados. En una esquina, apoyada contra la pared, estaba mi guitarra, la que no había tocado en meses. «Es tu espacio», explicó mi padre. «Para cuando quieras quedarte. No es muy grande, pero tiene su propia entrada y baño». «Lo hicimos nosotros», añadió Lucía con orgullo. «Bueno, la fontanería la hizo un profesional, pero pintamos y montamos los muebles». Me quedé sin palabras. El pequeño apartamento era perfecto, independiente pero conectado, respetando mi necesidad de autonomía pero ofreciéndome un camino de regreso. «No esperamos que vuelvas a vivir aquí permanentemente», aclaró mi padre, interpretando correctamente mi silencio. «Sabemos que tienes planes, que estás construyendo tu propio camino. Esto es solo para que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, cuando lo necesites o lo desees». Recorrí el espacio, notando los pequeños detalles. Los libros en la estantería eran mis favoritos, había un corcho con fotos de mis amigos. Y sobre el escritorio descansaba una foto enmarcada de mi madre y yo en la playa de la Malvarrosa, la misma que había llevado conmigo al escapar. «Gracias», dije finalmente, sin saber qué más añadir. Esa noche cené con ellos. La conversación fluyó más fácilmente que en ocasiones anteriores. Lucía habló sobre sus planes de estudiar Bellas Artes, algo que Dolores inicialmente había desaprobado pero que ahora parecía aceptar. Mi padre compartió noticias sobre un posible ascenso en la constructora. Y yo les conté sobre mi trabajo en el centro juvenil, sobre cómo pensaba estudiar educación social si conseguía nota suficiente en la selectividad. «Siempre supiste conectar con la gente», comentó mi padre. «Recuerdo cómo ayudabas a los vecinos con sus ordenadores cuando eras pequeño». Ese comentario, ese reconocimiento de una parte de mí que existía antes de que todo cambiara, significó más de lo que podía expresar. Después de la cena, Dolores me detuvo en el pasillo mientras los demás recogían la mesa. «Miguel», comenzó, visiblemente nerviosa. «Quiero que sepas que he empezado a ir a terapia. Estoy trabajando en mis problemas de control y en cómo mi propio pasado ha afectado la forma en que trato a los demás». Hizo una pausa. «No es una excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar». Asentí, apreciando su honestidad. «Es un buen comienzo»,
respondí. Cuando me despedí esa noche, mi padre me abrazó con fuerza. Estamos orgullosos de ti, susurró. Y tu madre también lo estaría. Los meses siguientes trajeron más cambios. Aprobé la selectividad con notas suficientes para entrar en la carrera que quería. Seguí viviendo con la familia de Mateo, pero pasaba más tiempo en casa de mi padre. A veces me quedaba a dormir en mi nuevo espacio, otras veces simplemente iba a cenar o a tocar la guitarra en el jardín. Lucía y yo desarrollamos una relación cautelosa pero genuina. Un día me confesó que había empezado a visitar la tumba de mi madre, llevándole flores y hablándole. Al principio me sentía como una intrusa, me explicó mientras caminábamos por el jardín del Turia. Pero de alguna manera, me ayuda a entender mejor quién eres y por qué las cosas eran tan importantes para ti. En otoño, encontré un pequeño apartamento que podía permitirme compartiendo gastos con otros 2 estudiantes. Estaba cerca de la universidad, en un edificio antiguo pero encantador en el barrio del Carmen. El día que me mudé, toda la familia ayudó, mi padre y Mateo cargando muebles, Carmela organizando la cocina, Lucía y Dolores arreglando cortinas y cuadros. Mientras desempacaba mis cosas en mi nueva habitación, encontré una caja que no reconocía. Dentro había un álbum de fotos nuevo, con una nota, para que guardes los recuerdos que estás creando ahora. Con cariño, Dolores, Lucía y papá. El álbum estaba vacío, excepto por una primera página donde habían pegado una foto reciente de todos nosotros en el jardín, sonriendo torpemente a la cámara. Hoy camino con la cabeza alta. No soy solo el chico al que intentaron borrar. Soy el que se mantuvo firme, se alejó y construyó algo mejor de la nada. Puede que me hayan mandado a dormir al garaje, pero ahora ellos ni siquiera pueden alcanzar el lugar donde he crecido. Y no cambiaría este viaje por nada del mundo. La vida no siempre es justa. Las familias se rompen, las personas cometen errores terribles y las heridas pueden tardar años en sanar. Pero he aprendido que el perdón no es un regalo que das a los demás, es un regalo que te das a ti mismo. No significa olvidar o excusar lo que pasó, sino elegir no dejar que el dolor defina quién eres o en quién te convertirás. Mientras miro por la ventana de mi apartamento hacia las luces de Valencia extendiéndose hasta el mar, siento una paz que creí imposible hace unos meses. Mi camino es mío, mis decisiones son mías. Y aunque la historia que me trajo aquí está marcada por el dolor, el futuro que estoy construyendo está lleno de posibilidades. Como decía mi madre, no importa cuántas veces te caigas, sino cómo te levantas. Y yo, sin duda, me he levantado más fuerte.